Y no sé si ustedes se acuerdan que el pastor dijo que va a hablar un tema acerca de Daniel, va a dar una serie de mensajes continuados acerca de Daniel, ¿no es cierto? Todo lo referente a Daniel, todas sus profecías. Y entonces yo no voy a salir del tema, como que estaba un poquito condicionado, por así decirlo. No voy a salir del tema para que el pastor no pierda el hilo, pero lo que sí voy a hacer, vamos a ver algunas cosas que ya están vistas. El pastor las ha explicado muy claramente, las entendemos, así que vamos a ver cosas que ya las hemos visto, ¿sí? Y bueno, partiendo de todo eso, el texto que yo elegí está en Daniel, capítulo 3, esperen que me acomode acá. Daniel capítulo 3, verso 16 al 18, si ustedes quieren buscar allí en su Biblia. ¿Sí? Este pasaje habla un poco acerca de estas personas que próximas a entrar al horno de fuego. ¿Sí? Y allí vemos en Daniel capítulo 3, verso 16-18, si lo encontró, se quiere poner de pie en reverencia a Dios y su palabra. Dice la palabra, Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. ¿Puede tomar asiento? Este es el pasaje que yo tomé como para compartir esta palabra. Ahora yo a esta palabra le puse un título, le puse un nombre, y el nombre de esta palabra es la importancia de cada día honrar a nuestro Dios. Esa es la palabra el título que le puse a esta palabra, y vamos a ir viendo capítulos del libro de Daniel, vamos a ir viendo hasta llegar hasta esta palabra, hasta llegar hasta esta situación, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos un poco de historia, nos remontamos haciendo un poco de historia, vemos que el libro de Daniel, ¿sí? El ambiente histórico de este libro era Babilonia, ¿sí? Digamos que Daniel vivió durante la cautividad babilónica de los 70 años que estaba profetizada allí en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 25, verso 11, por ejemplo, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí vemos una profecía. Pero si nosotros vamos un poquito más atrás, vamos por ejemplo al verso 3, dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, acuérdense Judá, hasta este día que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová. O sea que durante 23 años le estaban hablando. Y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Dice el 7, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré a esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor. Y destruiré, dice, y los pondré por escarnio, y por burla, y en desolación perpetua. Entonces, ahí vemos una profecía de la cautividad babilónica,
¿sí? Lo estamos viendo ahí en estos pasajes. Vieron que por 23 años se les estuvo llevando la palabra, pero ¿qué pasa? Ellos no oían. Siempre había un pero no inclinaste vuestros oídos para escuchar, pero no oísteis, pero no me habéis oído. Vemos que durante 23 años la gracia de Dios estuvo sobre este pueblo, pero ¿qué pasa? Ellos no quisieron escuchar, o no podían escuchar, pero lo que me parece es que ellos no quisieron escuchar. Ahora, vimos nosotros rey de Judá, vimos tribus del norte, y entonces, ¿quién era este pueblo? Este pueblo eran los hijos de Jacob. Recuerdan allí, si nosotros nos vamos a Génesis, Jacob que tuvo 12 hijos, ¿sí? Que luego a Jacob se le puso por nombre Israel, ¿sí? Vemos que tenía un hijo, José, que fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes. Y él, José padeció muchas cosas a causa de ¿qué? A causa de ser fiel a Dios. Pero él, a pesar de toda la situación, él permaneció fiel a Dios. Él estuvo preso, tuvo que huir desnudo una vez de una situación. Pero ¿qué pasa? Dios lo exaltó, dice que Dios lo utilizó. Y Dios lo puso por gobernador de Egipto cuando aquel rey tuvo un sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que eran 7 años de abundancia y 7 años de hambre. ¿Qué pasa? Lo puso a José a administrar allí la tierra y José llegó a tener mucho poder en Egipto. ¿Qué pasa? La familia, los hermanos, su padre, Jacob, tenían hambre. ¿Por qué? Porque no había alimento. Entonces van ellos allí a Egipto. José se da a conocer. Vemos que vemos que José tuvo 2 hijos, ¿sí? Efraín y Manasés eran estos 2 hijos. Vemos que Jacob los bendijo. La cuestión es que de allí vienen estas tribus, este pueblo que nos está hablando acá en esta profecía. Son los hijos de Jacob, ¿sí? Los hijos de Israel. ¿Sí? Vemos que después el Señor los sacó de Egipto, ¿recuerdan? Los sacó de Egipto con mano poderosa. Vemos que el Señor abrió las aguas del Mar Rojo para que ellos pasen en seco. ¿Por qué? Porque venían los soldados atrás. Y vemos allí, ¿no es cierto?, toda una historia que la verdad que es muy rica, que es linda para estudiarla, es muy larga, pero yo las quería compartir con ustedes para más o menos ambientarnos y porque esto va a servir, lo que vamos a ver más adelante. Vemos que, por ejemplo, más adelante, David fue rey de esas 12 tribus. Vemos que David era un hombre de guerra. David quería construir una casa al Señor, pero que dijo, el Señor no se lo permitió. ¿Por qué? Porque él era un hombre de guerra. Pero ¿quién pudo construirlo? Lo pudo construir su hijo Salomón. Y hasta ese momento, estas 12 tribus formaban el Reino Unido. Pero ¿qué pasó? Después de Salomón vino su hijo Roboam, que su hijo Roboam, digamos que hizo lo malo, tomó malas decisiones. Cuando el pueblo le estaba reclamando algo, cuando el pueblo le pedía misericordia, ¿qué es lo que él hizo? En vez de tomar el consejo de los ancianos, tomó el consejo de los jóvenes, y dice que puso mano dura. Entonces, a partir de allí, se separa este Reino Unido. 10 tribus van por un lado, aquellas que no tenían nada que ver con David, y otras 2 tribus van por otro lado. A las 10 tribus se les llama las tribus del norte o de Israel, y a las del sur se les llama la tribu de Judá, que acá nosotros leímos, Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, la tribu del sur. Y después vemos en el verso 9, tomaré todas las tribus del norte. Ahí están las otras 10 tribus del norte. ¿Me entienden? Vemos ahí esa situación, pero lo más triste de todo esto es que estas tribus, si bien cuando ellos estaban en el desierto, el Señor les dio muchos estatutos, les dio mandamientos a este pueblo, pero ¿qué pasa? Que ellos no hicieron caso y ellos hicieron lo malo. Continuamente ellos vivían haciendo lo malo. Si por ejemplo nosotros leemos los libros de Reyes, vamos a ver que menciona
un rey de la tribu del norte hizo lo malo. Menciona un rey de la tribu del sur hizo lo malo. O cada 3 que hicieron lo malo, uno hizo lo bueno. O sea, predominaba el hacer lo malo. Predominaba el olvidarse de lo que el Señor había establecido. Entonces ahí vemos un poco, nos podemos imaginar la situación, ¿no es cierto? El pastor nos hablaba de los ojos del Señor, ¿sí? Cuando son ojos como de agua y cuando son ojos como llamas de fuego, ¿sí? El juicio de Dios. Pero el juicio de Dios, ¿por qué viene? Porque somos testarudos, porque el pueblo de Dios es testarudo, porque el pueblo de Dios no obedece a sus mandamientos. Ahora, los mandamientos es en nuestro beneficio, porque si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque el Señor lo promete. Pero ¿qué pasa? Este pueblo dice que hizo lo malo. Vemos que hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué hizo Jehová? Bueno, Él permitió que 2 imperios extranjeros puedan castigar primero al reino del norte, a través de lo que era el imperio asirio, y después castigó al reino del sur, Judá, a través del imperio babilónico, ¿sí? Ahí vamos acercándonos un poco más a la situación. El reino del norte dice que fue perdiendo su identidad, porque el remanente que quedó como pueblo de Dios dice que se casó con extranjeros y ellos se olvidaron de Jehová. Ahora, esta gente mestiza recibió el nombre de samaritanos, la ciudad de Samaria, en el tiempo de Jesús. Y a los del reino del sur dice que habían sido deportados a Babilonia. Vemos acá el libro de Daniel. Dice que a ellos se le permitió regresar a su tierra. Esta gente dice que es la que permanece en la historia y a través de la cual el Señor cumplió su propósito hasta que nació Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vemos un poco toda esta situación, vemos que esta gente hizo lo malo delante de Dios, pero aparentemente había un remanente que no hizo lo malo. Había un remanente que hizo bien las cosas. ¿Por qué? Porque en ese remanente, ¿quién estaba? En ese remanente estaba Daniel, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? En ese remanente dice que estaba Daniel. Ahora, ¿por qué decimos que ese remanente servía a Dios vivo y guardaba sus mandamientos entre toda la maldad que había en el pueblo? Porque nosotros podemos ver allí en Daniel, si vamos al capítulo 1, vemos ahí, por ejemplo, en el versículo 1, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, dice, y la sitió. Dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, está el reino del sur, las 2 tribus, y parte de los utensilios, dice, de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, Dios con minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, su ídolo, Dios con minúscula. Vemos, dice que el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, dice, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y lengua de los caldeos. Ahora, vemos que el rey Nabucodonosor pide que traigan gente preparada, por así decirlo. Dentro de esa gente preparada, ¿quién estaba? Estaba Daniel y sus 3 amigos, ¿sí? Ahora, ¿por qué traían gente de que ellos iban a invadir una ciudad, un pueblo, y tomaban de esa gente para qué? Para que esté al lado del rey. Vieron que hoy en día, cuando muchas veces hay empresas que toman gente y piden, por ejemplo, profesionales o personas que han estudiado sin experiencia. ¿Sí? Hay otras empresas que, por ejemplo, piden una experiencia mínima. Ahora esta empresa que pide gente sin experiencia, ¿por qué? Porque ellos la van formando. Estas empresas invierten en qué? En formar a la gente, ¿sí? Entonces, a ellos les conviene. Entonces vemos que Nabucodonosor quería formar a estas personas
¿Para qué? Para que estén al lado de él. Ahora, también vemos que Babilonia como que creció, en poco tiempo creció muy rápidamente. ¿Por qué? Porque 7 años antes de esta situación, ellos invadieron Nínive, ¿sí? Bueno, esa historia, está la historia de Jonás, pero en el libro de Nahum, por ejemplo, vemos cómo Babilonia destruye e invade la ciudad de Nínive. Entonces, este imperio, gobernado por el rey Nabucodonosor, Babilonia, creció mucho en poco tiempo y no tenía gente preparada. ¿Para qué? Para estar al lado del rey, como decía la pastora, como para organizar un poco todo el trabajo, por así decirlo. No sé si me explico. Entonces que él buscaba muchachos, dice, de buen parecer, dice, en toda sabiduría, preparados, de buen entendimiento, idóneos, dice, ¿para qué? Para estar al lado del palacio del rey y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y vemos ahí que, bueno, se les señaló una ración. Imagínense, ¿no es cierto?, todas las cosas que ellos tenían que aprender, toda esta gente, las cosas que tenían que aprender. Todo iba en contra a lo que había sido por ellos, a lo que ellos habían recibido como enseñanza. Ahora, bueno, yo hice una introducción un poco larga, digamos, hablando un poco de Jacob y del pueblo cuando ellos estuvieron en el desierto. ¿Por qué? Porque ahí cuando ellos estaban en el desierto, uno de los mandamientos que el Señor les dio, les dijo: oye Israel, estoy acá haciendo equilibrio con la tablet, que no se me vaya, por eso estoy medio... Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice. Y amarás a Jehová tu Dios, dice, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice ahí el verso 7. ¿Y qué dice el verso 7? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella, dice, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces vemos que hubo un remanente que obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque Daniel, cuando él es deportado a Babilonia, él tenía aproximadamente 14 años. 14, 15 años tenía Daniel y sus amigos. Era una persona muy joven. Ahora, ¿por qué decimos un remanente que había hecho lo bueno? Porque vemos ahí en el verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea, ¿cómo una persona de 14 años puede proponer en su corazón no contaminarse? Ahora yo, en vez de propuso en su corazón no contaminarse, yo propuso en su corazón honrar a Dios. ¿Por qué honrar a Dios? Porque él había sido enseñado en todo lo que Dios había establecido. Muchas gracias, hermano. Él había sido enseñado, ¿no es cierto?, todos los principios de Dios, todos los estatutos que Dios había dejado. Y este pueblo que había invadido le estaba enseñando totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque vemos que era un pueblo idólatra. Vemos que era un pueblo que no conocía a Dios. Vemos que era un pueblo que se hacía lo malo. Entonces, este Daniel, digamos, él propuso en su corazón honrar a Dios. Dice no contaminarse, ¿por qué? Porque el objetivo de él era permanecer fiel a Dios. Ahora, yo digo, ¿no es cierto?, yo reflexionaba y decía, ¿qué trabajo habrá hecho la gente que estaba al lado de él? Porque un joven de 14 años, que tenía sabiduría, que estaba preparado, que fue a un lugar, digamos, estratégico a trabajar, él propuso, dice, en su corazón no contaminarse. Entonces yo decía, ¿no es cierto?, qué importante el trabajo que hizo la gente que estaba al lado de él, el trabajo que hizo sus padres, que hicieron sus padres. Qué importante, ¿no es cierto? Vemos que lo que Nabucodonosor quería hacer era hacerle como un lavado de cabeza. Lo que hoy muchas veces es un término que hoy se utiliza. Te lavan la cabeza ahí, te enseñan cualquier cosa, te lavan la cabeza. Lo que Nabucodonosor quería era
lavarle la cabeza, todo eso que había sido implantado en ellos, sacarlo para enseñarle cuál su cultura. ¿Cuál era su cultura? Era la idolatría, el pecado, hacer todas las cosas mal, todo lo que iba contrario a lo que Dios había establecido. Y por ejemplo, nosotros podemos ver una forma de trabajar de Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que primero hizo? Les cambió el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre que ellos tenían tenía un significado bíblico. Ahora, él le puso otro nombre, también justamente con otro significado. Por ejemplo, a Daniel le puso Belsasar. Ahora, Daniel significa Dios es mi juez. Belsasar significa Bel protege al rey, el dios Bel. Ananías, que era otra persona, significa la gracia del Señor. Le pusieron por nombre Sadrach, mandato de Acú. Acú era un dios también. A Misael, por ejemplo, el nombre Misael significa ¿quién como el Señor? Mesac, le pusieron nombre Mesac y dice ¿qué es lo que Acú? Acú era un dios también. A Azarías significa Dios es mi ayudador. ¿Qué nombre le pusieron? Abed-nego. ¿Qué significa Abed-nego? Siervo del Nego, que era un dios de la vegetación. Entonces ven cómo le cambian nombres que tienen un significado bíblico a otro nombre totalmente diferente. Y todas esas cosas van trabajando en la persona, ¿sí? ¿Vamos bien? Yo confío en que ustedes han escuchado al pastor las prédicas anteriores, han leído, ¿sí? Y bueno, si no lo han leído, pueden verlo aquí. Por ejemplo, estamos en Daniel capítulo 1, vemos que el punto importante, o el primer punto que yo tomé, es que Daniel propuso en su corazón honrar a Dios. Como decía la pastora, proponer nuestro corazón, ¿para qué? Para invertir en una escuela. O sea, la verdad que, Dios preparó todas las cosas porque justamente está hablando de qué, de edificar una escuela para que para nuestros hijos puedan tener una educación sana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está enseñando? No sé cuántos maestros habrá acá, pero la verdad que el tema del ESI, la educación sexual integral, no sé qué es lo que están enseñando. El tema del lenguaje inclusivo, todos, todas, todes. Hace un tiempo atrás, hace 2 años, uno siempre cae tarde, me mandan a mi trabajo, recibo un mail de una persona, digamos, del INTI, una persona, un cargo alto, digamos, y yo veía que cuando, por ejemplo, todos, en vez de poner una O, ponía una X. Yo dije, uno inocente, ¿no es cierto? Yo dije, ¿será que le anda mal el teclado a esta persona que le escribe otra? Claro, después investigando un poco, X por todos lados, yo dije, ¿tiene problema con el teclado? Dije, y no, porque la X es lenguaje inclusivo. Recordaba, nuestra ciudad de Paraná, tenemos una fiesta a nivel mundial, la fiesta, ¿cómo es?, de disfraces. ¿Cuál era el lema, el último de la fiesta? Ser lo que quieres ser. Oh. Bueno, nosotros por ahí nos podemos dar cuenta de esas cosas, pero nuestros hijos están siendo bombardeados de toda esa información. Ahora, ¿hay alguna diferencia en lo que pasaba acá en Babilonia con lo que pasa hoy en nuestros tiempos? Ahora, ¿qué hizo esta gente? Invirtió en sus hijos. Le estuvo enseñando, lo estuvo preparando, enseñándole los mandamientos de Dios. Y vemos que Daniel a la edad de 14 años propuso en su corazón. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como familia? El trabajo que se hace con los niños es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a los niños hay que enseñarles la sana doctrina. Porque ellos van a estar bombardeados en todo momento por cosas que no son correctas. Y puede generar una confusión tan grande en el niño que es importante que uno pueda invertir en ellos. Invertir en tiempo, como decía la pastora, invertir para una escuela. ¿Por qué? Porque ellos son el futuro, porque ellos son parte nuestra. Amén. Entonces, ahí vemos, ¿no es cierto?, la importancia de invertir tiempo en nuestros hijos. Vemos lo importante que fue esto que Daniel propuso, honrar a Dios, no contaminarse. Y vemos que el Señor no lo dejó solo. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo,
Ellos tenían que comer una ración de comida, ellos no quisieron comer de esa ración de la comida, y vemos que al cabo de un tiempo el rostro de ellos estaba mejor que el rostro de las otras personas. Por ejemplo, en el verso 17 dice, y estos 4 muchachos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, dice que Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dice el verso 18, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como, no fueron hallados mejores personas entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los que habían propuesto no contaminarse, los que habían propuesto honrar a Dios. Amén. Entonces vemos que el Señor está en el asunto. El Señor está, pero ¿qué debe haber en nosotros? Una disposición. ¿Disposición para qué? Para honrarle a Él, para darle la gloria a Él. ¿Sí? Yo acá puse, bueno, nótese que ya Daniel no tenía cerca a sus padres para que lo guiaran las decisiones. Dice, pero se le había infundido el amor de Dios. Amén. Ahora también tenemos que comprender que si bien estas personas determinaron ser fiel a Dios, no es que todo fue color de rosas. Vemos que estas personas que determinaron ser fiel a Dios tuvieron que enfrentarse a muchas dificultades, a muchas tentaciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dios da la fortaleza. Cuando está la decisión de la persona, automáticamente la gracia de Dios está sobre las personas. Amén. Hablábamos, me acuerdo, ve a los hermanos del seminario, y yo les comentaba que muchas veces como que sentimos la fuerza, la provisión de Dios, y a partir de ahí empezamos a caminar. Pero hay veces que primero uno empieza a caminar y automáticamente viene la provisión de Dios. Ahí está la importancia de lo que es la determinación. ¿Por qué? Porque con nuestra fuerza no vamos a poder superar las situaciones que tenemos que enfrentar. Pero si está mi determinación en el corazón y yo voy para adelante, el Señor está conmigo. Por ejemplo, dice un pasaje en 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero hay que enfrentar la situación. Amén. Vemos que el Señor va a estar con nosotros en todo momento, pero tenemos que tomar la decisión y seguir adelante y confiar en Él. Bueno, esto fue lo que decidieron estos 4 muchachos que eran muy jóvenes, ¿sí? Pero ahora si nosotros vemos en el capítulo 2, vemos que Nabucodonosor tiene un sueño. Dice, él tuvo un sueño, pero como que yo decía, Nabucodonosor, digamos, como que se avivó. Porque todos los adivinos, los que estaban allí, decían, bueno, cuéntanos el sueño y nosotros te damos la interpretación. Pero ¿qué dijo Nabucodonosor? No, yo al sueño lo olvidé. Yo quiero que ustedes me digan cuál fue el sueño y cuál es la interpretación. A ver qué tan buenos son. Vieron que hoy en día dicen, a ver, vos qué tanto sabés. ¿Qué pasa acá? Bueno, como que Nabucodonosor le dijo, a ver, ¿ustedes qué tanto saben? Decime el sueño y la interpretación. No, pero eso es imposible, decía la gente. Vemos ahí en el verso 5, dice, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. O mejor dicho, el asunto lo olvidé. O no se los quiero decir. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en maldades. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores en gran manera. Decidme pues el sueño y su interpretación. Pero ellos decían, no hay nada, nadie lo puede interpretar, decía. El verso 8, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Busqué en otra traducción que decía, se están poniendo de acuerdo para decirme puras mentiras, pero mi decisión no va a cambiar.
¿Cuántas personas confían en aquellos que le adivinan el futuro? Y le dicen cualquier cosa, pero la gente sale conforme y están contentos y pagan cualquier cosa. Acá Nabucodonosor, digamos, como que la tenía clara. Él dijo, no, yo quiero que ustedes me digan el sueño y la interpretación. Vemos, por ejemplo, en el verso 11, ahí del capítulo 2, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con carne. Decían allí la gente de aquel lugar, decían los astrólogos, los caldeos, digamos. Dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ahora, dentro de esos sabios, ¿quién estaba? Estaba Daniel y sus 3 amigos. Entonces dice que le avisaron a Daniel, vemos que le avisan a Daniel lo que sucedía, y ahí no sé si ustedes recuerdan lo que el pastor decía, qué sabio que fue Daniel, utilizando palabras prudentes para hablar con el rey, ¿no es cierto? Y lo primero que hizo, dice en el verso 16, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación. Dice, luego se fue Daniel a su casa, ¿sí? O sea, Daniel lo que le pidió tiempo a Nabucodonosor, ¿tiempo para qué era? Tiempo para orar. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. ¿Había sido instruido en la palabra? Él confiaba en Dios. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer Daniel? Él iba a orar. Él se iba a presentar delante de Dios. Ahora, vemos que para Daniel era importante la oración. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al capítulo 6, en el verso 10, se va la hora, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, dice, 3 veces al día, oraba, daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces, una característica de la oración de Daniel que él lo hacía con fe. Cuando nos presentamos a Dios, tenemos que presentarnos ¿con qué? Con fe, creyendo que Él nos va a oír. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y los que se acercan a Él, crea que le hay, dice su palabra. Dice que Él se presentaba con fe, dice que las ventanas de su casa las abría hacia Jerusalén, donde estuvo el templo, aquel templo que había construido Salomón. Ahora, el hecho de que Él se arrodillara a hablar con Dios, denota que había humildad en Él. Él dice que lo hacía como lo hacía antes, que se dictara un edicto. Bueno, ya lo vamos a ver si nos da el tiempo. Él tenía confianza de que Dios lo podía librar, aún sabiendo que él podía perder su vida, pero él lo hacía porque él confiaba en Dios, en que Dios lo podía librar. Y ahora también cuando Daniel oraba, él confesaba sus pecados. ¿Recuerdan la prédica anterior cuando el pastor nos decía subrayar la palabra hemos pecado, hemos hecho lo malo? Por ejemplo, en el capítulo 9 vemos la oración, dice, de Daniel por su pueblo, cómo él ora delante de Dios por su pueblo. Bueno, esto ya lo vimos con el pastor, lo expuso, ¿no es cierto? Cómo él oraba por su pueblo, cómo él pedía perdón. Si bien podemos decir que él había hecho bien las cosas, pero él pedía perdón a Dios. O sea que una característica de la oración es que él confesaba, él reconocía sus pecados. Y ahora yo cuando veía todas estas características, que él lo hacía con fe, con humildad, que él pedía perdón, me acordaba, por ejemplo, de una oración de 2 personas. La oración del publicano y el fariseo. ¿Recuerdan? Allí en Lucas, en el capítulo 18, en el verso 10 al 14, dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos,
adúlteros, ni aun como este publicano. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Sí? Daniel tranquilamente podría haber orado de esa forma. Pero ¿qué dice más? El publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué les dijo Jesús? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces vemos ahí la importancia de la oración para Daniel. Pero vemos acá en el capítulo 9, dice la oración de Daniel por su pueblo. Pero yo acá cuando les leía, el pasaje este, cuando Daniel le pide tiempo al rey Nabucodonosor, ¿sí? Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Dice, luego Daniel se fue a su casa. ¿Y qué pasa? Él se puso a orar. Pero que dice, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, su compañero. Muchacho, vamos a orar. Muchachos, tenemos que orar, tenemos que presentarnos delante de Dios. O sea que acá estamos viendo qué importante que es la oración intercesora. Qué importancia es que podamos orar los unos por los otros. Qué importante cuando hay gente que están batallando, que están clamando a Dios, pidiendo misericordia, con humildad, ¿sí? Con constancia, con confianza, pidiendo misericordia. Decía Pablo, oren por mí para que pueda predicar la palabra. Qué importante que es entonces orar por el pastor de este lugar, por los pastores de este lugar, para que Dios realmente le esté guiando en todas las situaciones que ellos tienen que enfrentar, toda decisión que tienen que tomar. Qué importante que nosotros podamos orar por otras personas. Compartíamos el lunes en la célula, ¿no es cierto? Bueno, que muchas veces hay personas que no pueden orar, ¿por qué? Porque tienen tristeza. Entonces, qué importante que haya un pueblo que esté orando. Como célula le digo a los chicos, vamos a orar los unos por los otros, vamos a estar cubiertos en oración, estamos bajo cobertura. Pero qué importancia también que es tomar tiempo para orar por otras personas. Presentarnos nosotros delante de Dios con fe, con humildad, con regularidad. Dice que se presentaba 3 veces al día. Lo hacía, dice, él confesaba sus pecados. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Entonces yo acá le puse a este segundo punto lo que fue la importancia de la oración para Daniel. Y vuelvo a repetir, qué bien instruido que estaba este joven. Amén. Vemos que después el Señor no les contestó. Vemos que el Señor dice que le mostró cuál era el sueño, le mostró el sueño a Daniel, cuál era el sueño que había tenido en Nabucodonosor y también le dio su interpretación. Pero ¿qué pasa? Daniel fue y dijo, Señor, yo tengo la revelación, este sueño no. Daniel dice que allí en el verso 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Vemos que Daniel honró a Dios delante de el rey Nabucodonosor. Vemos que Daniel le estaba predicando a Nabucodonosor. Es Dios quien muestra las cosas. Hay un solo Dios. Porque Jehová nuestro Dios uno es. Leíamos en Deuteronomio. Miren las cosas cómo estaban arraigadas, implantadas en su corazón y la actitud que tenía este joven. Dice que él fue y se presentó delante de Nabucodonosor y le dijo, ¿no es cierto? El sueño, dice, era una gran imagen. Ahí si Joana y Alexander me quieren. Ahí yo puse, bueno, buscando, estudiando. Hay una imagen ahí, que esa imagen dice que era el sueño que Nabucodonosor había tenido. En el verso 31 dice que esa imagen era grande y sublime. Dice que tenía una cabeza de oro, que esa cabeza de oro que representaba el imperio babilónico, Nabucodonosor, ¿sí? La invasión o la deportación ahí desde el año 605 hasta el año 539 a.C.
Dice que el pecho y los brazos eran de plata, que representaba al imperio medo-persa, establecido por el rey Ciro, que eso está acá en el libro de Daniel. Vemos que el imperio derrota acá al imperio babilónico, allí en el año 539 hasta el año 331. Vemos que esta imagen tenía un vientre y un muslo de bronce que representaba lo que es el imperio griego, establecido por Alejandro Magno, allí desde el año 331 al año 168 a.C. Vemos las piernas de hierro, que representa el imperio romano, desde el año 168 a.C. hasta el año 468 después de Cristo. Vieron que cuando Cristo nació, estaba todo eso gobernado, comandado por el imperio romano. Pablo quería ir a Roma, ¿para qué? Para predicar la palabra. Y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido representa actualmente a los pueblos de Europa. Bueno, eso representa una estructura de gobierno frágil, pero una estructura militar fuerte. Bueno, y de acuerdo a los materiales vemos que va diluyendo la calidad, pero a su vez aumenta la resistencia y la dureza. Eso se refiere un poco a lo que es el gobierno y lo que es la parte militar. Pero bueno, no quiero entrar mucho en eso, el pastor habló, lo explicó bien ese tema, pero representa eso. Pero vemos que aún este sueño que el Señor le reveló, aún no se ha cumplido. Aún falta por cumplirse. ¿Por qué? Porque vemos que en el verso 34 dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen con sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Vemos que esa situación es cuando venga Cristo a establecer su reino. Entonces, este sueño aún falta por cumplirse. Pero vemos qué importante cómo Dios utilizó a Daniel. ¿Por qué? Porque hubo una disposición. Porque él dispuso en su corazón honrar a Dios. Dios lo utilizó. Vemos a través del libro de Daniel muchas profecías, ¿sí?, que el Señor habló, el Señor mostró. Esto es la verdad que es un tema muy interesante, un tema muy complicado. Pero vemos que Dios usa a quienes están dispuestos, a quienes deciden honrarle a Él. Dios no busca gente capacitada, gente talentosa, simplemente gente dispuesta. ¿Por qué? Porque el Señor es quien nos ayuda. Amén. Ahí vemos vemos que después, con toda esta situación, este sueño que Daniel le mostró, digamos, a Nabucodonosor, como que él quedó pensando y como que él dijo: va a venir alguien y me va a derrotar y si este tiene razón. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, voy a construir una estatua. Y él construyó, dice que una estatua. Decía que el tamaño de la estatua era de 27 metros por 2,5 metros de ancho. Una estatua muy grande. Dice que era de oro. ¿Por qué? Porque esa estatua, digamos, que reflejaba la altivez que tenía Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque él quería que todos lo reconocieran. Querían que la estatua sea vista desde muchos lugares. Si yo me muero, bueno, va a quedar la estatua, me van a recordar. El pastor hablaba, se explayó mucho en todo eso, ¿no es cierto? Pero vemos un poco la altivez que tenía este rey Nabucodonosor. ¿Y ahora qué dijo Nabucodonosor? Bueno, todos tienen que adorar la estatua, la imagen. Todos tienen que adorarlo. ¿Sí? Bueno, antes de seguir eso, vemos que por haberle mostrado este sueño a Nabucodonosor, digamos, como que fue escalando, como que Dios estuvo con él, lo estuvo ayudando. En el verso 49 dice que Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y Daniel dice que estaba en la corte del rey. Él como que tenía un lugar más de privilegio que sus amigos. Entonces ahora cuando viene esta situación que tenían que adorar esta estatua del rey, acá se les complicó la situación a estos tres amigos de Daniel, ¿sí? Se les complicó, ¿por qué? Porque ellos tenían que adorar la estatua. Ahí veíamos, por ejemplo, el pastor hacía hincapié, ahí estamos en Daniel, en el capítulo 3, verso 8. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí?
Daniel en el verso 8, dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos, dice, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Quién eran los judíos? Eran estos tres jóvenes. ¿De qué? Dice, lo acusaron maliciosamente, ¿por qué? Porque no adoraban, dice, la estatua. Y ahí el pastor se detuvo y habló un poco acerca de que lo acusaron maliciosamente a los judíos. Y ahora yo traía esta situación a mi vida, ¿no es cierto?, a nuestra vida. Y yo acá me hice la pregunta, ¿cómo actuamos nosotros en las relaciones interpersonales? ¿Cómo actuamos nosotros, por ejemplo, con aquellas personas que no conocen a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? Ahora, estas personas no querían adorar y no iban a adorar a la imagen. Ahora yo revertí la pregunta. Ellos no adoraban la imagen porque adoraban a Dios, a su Dios. Ahora, traía esta situación a nuestra vida. ¿Cómo actuamos nosotros en las relaciones interpersonales con las personas que no conocen a Dios? ¿Honramos a Dios cuando hablamos con otra persona? ¿Honramos a Dios cuando estamos en nuestro trabajo? ¿Honramos a Dios en nuestra familia? ¿Honramos a Dios en los negocios que tenemos que hacer? Cada uno sabe las actividades que tiene. ¿Honramos a Dios? Porque uno dice, y sí, yo tampoco me voy a arrodillar a la estatua. O como dicen algunos comentaristas, tranquilamente ellos podrían haber hecho, Señor, a ti te adoro, Padre. Como para cuando estamos en la calle, cuando salimos acá de la iglesia. Dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Dice Mateo capítulo 5, verso 16, así alumbre vuestra luz delante, dice, de los hombres. ¿Para qué? Para los cielos. ¿Honramos a hermanos a Dios? Honramos, dice, fuera de la iglesia, con otras personas. ¿Y en la iglesia adoramos a Dios? Sí, le cantamos a Dios una alabanza. La verdad que muy linda estuvo la alabanza. Pero, ¿adoramos a Dios en la iglesia? Y sí, ¿cómo va a preguntar eso? ¿Por qué? Porque Jesús, por ejemplo, Él les dio una parábola a sus discípulos. No sé si recuerdan la parábola, dice, del hijo pródigo. Él dijo, ¿por qué? Porque su hijo que había muerto, dice que volvió al campo, y cuando vino, dice, llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados, ni siquiera se acercó, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Dice, entonces el hermano se llenó de gozo y daba gloria a Dios y fue, le abrazó y le besó. ¿Sí? Ah, no, me equivoqué. Me equivoqué, perdón. ¿Qué dice? Se enojó, no quería entrar. Se enojó. Estaba empacado afuera, dice. Dice, no quería entrar, dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito, dice, para gozarme con mis amigos. Claro, pero cuando vino tu hijo, tu preferido, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Cuál es nuestra actitud, hermano? ¿Nos gozamos con los que se gozan? Cuando a mi hermano le va bien, cuando mi hermano está creciendo, me gozo, me alegro. ¿O no? O simplemente estamos bien con aquellos que sufren, con aquellos que lloran, con aquellos que padecen dificultad. Pero cuando mi hermano sale del asunto, ya lo miramos de lejos y... ¿nos gusta o no nos gusta? Ahora, ¿qué hay en nuestro corazón? Es la pregunta. Una persona se fue, pero ¿quién estaba? ¿Quién era el que estaba mal? ¿El que se fue o el que estaba? Cuidado, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Que podamos examinarnos qué es lo que pasa en nuestro corazón. ¿Cómo actúo yo con mis hermanos? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Me gozo, me alegro porque a mi hermano le va bien? Oro por mi hermano, lo bendigo, que te vaya bien. ¿Me duelo con el dolor de la persona? Estos varones dice que no honraban la estatua. ¿Por qué? Porque honraban a Dios.
Ahora, qué importante que nosotros también podamos honrar a Dios con nuestra vida. Que realmente digamos, Señor, quiero honrarte. Por eso qué importante que es la oración, qué importante que es cada mañana presentarse delante de Dios y pedirle a Dios la fuerza, la gracia para poder honrarle, para poder enfrentar las situaciones que tenemos que enfrentar, los problemas, las dificultades. Que no salga el viejo hombre, que no salga eso de nosotros que no da gloria a Dios. Que también en la iglesia podamos honrar a Dios. Porque alguien dijo que las hay, dice. Pero qué importante que reconozcamos en nuestro corazón qué es lo que hay. Y si hay ese sentimiento en mi corazón, acudir a Dios, Padre, ten misericordia, ayúdame. Como les decía, el lunes en la célula veíamos que un pasaje bíblico, y ahí hay un texto ahí en Proverbios 15:13, dice que la tristeza y la alegría se reflejan en la cara. ¿Cuántas veces por ahí un hermano nos está contando una bendición y a uno le queda una sonrisa dibujada nomás porque por dentro pasan tantas cosas? Qué bueno que podamos reconocer, ¿no es cierto?, qué es lo que hay en nuestro corazón. Y entonces yo me hacía la pregunta, ¿adoramos a nuestro Dios? Hoy no tenemos que adorar una estatua, una imagen, pero ¿adoramos a Dios? Es la pregunta que yo me hacía en este punto, ¿sí? Ahora, estas personas dice que no adoraron a Dios, no adoraron a esta imagen, y vemos que Dios lo libró y lo sacó de toda esa situación y a ellos les fue bien y fueron felices. No, dice que estas personas que fueron arrojadas al horno de fuego. Dice que Nabucodonosor se enojó tanto que dijo, calienten 7 veces más el horno. Yo me acordaba la película El Titanic, vieron que tiraban carbón para que el barco vaya más rápido. Yo decía, claro, quizás el horno tenía 10 paladas de carbón. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? 70 paladas de carbón échenle para que ni bien abran la puerta ya se quemen. Y sí, las otras personas que lo iban a tirar, ni bien abrieron la puerta, se quemaron. Pero ¿qué pasa? Dice que ellos estaban, dice, adentro del horno y no les pasaba nada. Ahí en Daniel 3:24-25, dice, yo me imagino esta situación. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Qué pasa acá? Estamos todos locos, lo ha dicho. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, che, ¿ustedes no echaron a 3 varones atados dentro del fuego, atados encima? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto, dice, es semejante al hijo de los dioses. Estos varones tuvieron que enfrentar una prueba, una dificultad. Ahora, Cristo está en las pruebas. Cristo está en la dificultad. Cuando nosotros tenemos que enfrentar una prueba, no vamos solos. Parece que estamos solos, pero Cristo está con nosotros en la dificultad. Entonces, qué importante, hermano, que podamos decidir en nuestro corazón honrar a Dios. Van a venir situaciones difíciles, van a venir tiempos de adversidad, pero qué importante que podamos adorar a Dios. Vemos allí en Hebreos 11:4 que el Señor envía ángeles a favor nuestro. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en él confiaré. En el verso 11 que dice, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en algunos caminos, en todos caminos, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también, dice, lo libraré. O sea que en la prueba, en la adversidad, en la dificultad, el Señor está con nosotros. Bueno, hermanos, esa es la promesa que nosotros tenemos. Sigue mucho más, hay mucho más para hablar, la hora ha avanzado, pero qué importante es que podamos meditar en toda esta palabra, en toda esta situación. Es un tema, la verdad, que muy apasionante, ver, imaginarnos las situaciones a las que estos jóvenes estaban enfrentando. Pero qué importante que todo esto podamos traerlo a nuestra vida. Vimos que Daniel dice, propuso en su corazón. Y ahora, como para ir terminando a modo de conclusión, yo recordaba
el Proverbio 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Qué importante que podamos guardar nuestro corazón, dice, porque de él mana la vida. Qué importante es que podamos decirle a Dios: examina, Señor, mi corazón y ve si hay maldad en mí. Examina, Dios, mi corazón, si hay envidia, si hay malicia. ¿Por qué? Porque yo quiero honrarte. Vemos que a pesar de decidirnos por Dios, van a venir dificultades. ¿Vieron que vimos la historia de José? Todo lo que tuvo que pasar José. Fue vendido por sus hermanos, fue vendido a los mercaderes, fue enviado a la cárcel. Tantas cosas pasó José, le fue bien a José. Pero ¿qué hizo? Dios lo exaltó, Dios lo bendijo. Vemos la vida de Daniel, la vida de estos jóvenes. ¿La pasaron bien estos jóvenes? No la pasaron bien, porque estaban viviendo en un pueblo con otras costumbres. Ahora, ellos permanecieron fieles. Vemos que cuando comienza esta historia, Daniel tenía aproximadamente 14 años. Pero ahí nosotros leímos en el capítulo 6 que Daniel es echado al foso de los leones. ¿Saben cuántos años tenía Daniel en esa situación? Tenía aproximadamente 80 años. Vemos que había pasado el tiempo. Ahora, Daniel se desanimó, se desalentó. Daniel permaneció fiel a Dios. Él creía a Dios, le creía a Dios y él permaneció fiel a Dios. Él decidió honrar a Dios y voy a honrar a Dios y voy a seguir adelante. No importa lo que venga, pero yo voy a seguir adelante. Y eso es lo que Dios está pidiendo en este tiempo. Personas que realmente se decidan y digan: yo voy a ir adelante. ¿Por qué? Porque el pecado nos está invadiendo. El pecado no está acechando a la puerta. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que Dios quiere es realmente personas decididas. Lo que Dios quiere es que realmente haya personas que decidan en su corazón honrarle a Él, darle la gloria a Él. ¿Por qué? Porque solamente en Él vamos a tener seguridad, solamente en Él tenemos salvación, solamente en Él vamos a estar seguros. Si no, nos va a ir mal. Entonces, que en este tiempo podamos pensar en toda esta situación que, bueno, un poco rápido lo vimos, pero qué importante, como decía la pastora, cuánto nos habla la palabra. Podemos aprender tanto y nunca vamos a terminar de aprender todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Ahora, esta palabra es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es el manual de vida que el Señor nos dejó. ¿Conocemos la palabra? Daniel creía a Dios. Creía a una promesa que el Señor le había hecho. Allí en Isaías 43, en el verso 1 y 2, dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El verso 5 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Daniel estaba confiando en que Dios iba a rescatar a ese pueblo. Y sí, Dios los rescató, pudieron volver algunos. Pero qué importante que nosotros en este tiempo podamos creerle a Dios y podamos decidir en nuestro corazón: Señor, yo te quiero honrar a ti. Yo le invito a que usted se pueda poner de pie, pueda poner la mano en su corazón y pueda pedirle a Dios en esta mañana que Dios lo ayude. Padre, yo quiero darte gracias, oh Dios mío, por esta tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno, porque en este tiempo tú nos vienes hablando, Señor, nos vienes enseñando, nos vienes advirtiendo. Padre eterno, porque los días en los que vivimos son tiempos malos, Señor.